Abre tu Biblia ahí en el libro de Números, número 18. Números 18 es el capítulo que nos corresponde estudiar esta noche. Y hemos estado viendo desde el capítulo 16 realmente muchas cosas que realmente fueron muy difíciles para Moisés y para Aarón. Y cómo les tocó enfrentar una situación de murmuración y de queja y de desafío a la autoridad. Y el capítulo 18 es importante porque después de toda la tragedia del capítulo anterior, del capítulo 17, después de todo lo que Aarón y Moisés les tocó enfrentar en toda la congregación, Dios le va a hablar a Aarón. Y es importante porque si tú ves hacia atrás, Números, ves el libro de Éxodo, te vas a dar cuenta que realmente la mayoría de las veces Dios le habla específicamente a Moisés. Creo que son 2 o 3 veces nada más que Dios le ha hablado a Aarón directamente. Y una de esas ocasiones es el capítulo 18. Entonces vamos a leer del verso 1 al verso 7. Esta noche vamos solamente a estudiar el capítulo 18. Así que si estás ahí, acompáñame siguiendo la lectura. Dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces, me gusta cómo comienza el capítulo 18, porque dice: Jehová dijo a Aarón. Las versiones de la Biblia, la versión, la King James en inglés, dice and God, o sea, y Dios. Es como una continuación, de hecho. Es como que el capítulo 18 está vinculado al capítulo 17. Es después de lo que acaba de ocurrir, Dios enseguida habla y le habla a Aarón específicamente. Ahora, ¿cuál es la situación de Aarón? Pongámonos en un momento en los zapatos de Aarón. ¿Qué es lo que ocurrió en los capítulos anteriores? El día anterior y 2 días atrás viene un hombre llamado Coré. Y en el capítulo 16, verso 3, dice: ¿por qué os levantáis vosotros? Empiezan a cuestionar a Moisés, pero también a Aarón. Dice: ¿por qué ustedes están sobre nosotros? Y finalmente Coré dice: no, pues nosotros también somos levitas, o sea, también podríamos hacer lo que ustedes están haciendo. Y empieza todo ese día y el día siguiente una serie de cuestionamientos en contra de Aarón. Entonces Aarón ha vivido días bien difíciles, muy, muy difíciles. En el capítulo 16, verso 41, vemos que no solamente Coré con 250 hombres son los que se levantan en contra de Aarón y de Moisés, sino que finalmente en un momento Coré logra persuadir, dice, a toda la congregación, a todo el pueblo, y están en contra de Aarón, resistiéndole en contra de Moisés. Entonces la queja comienza, la murmuración ha estado como que muy presente en el campamento, y están cuestionando el liderazgo de Moisés y cuestionando el liderazgo de Aarón. En el capítulo 17 Dios respalda, de hecho en el capítulo 16 Dios respalda, Coré literalmente se lo traga a la tierra con los hombres.
y al día siguiente como 14,000 personas mueren por una mortandad que Dios envía por estos hombres haber desafiado injustamente la autoridad de Aarón. Entonces imagina tú él cómo está él en ese momento. Por un lado, Dios lo respaldó, ¿ves? Lo protegió, guardó su ministerio. Pero ¿cómo te sentirías tú si por alguna razón pues estás involucrado en todo lo que ha ocurrido? O sea, con muchos cuestionamientos, muchas dudas quizás, un poco de desánimo. A lo mejor todavía, ¿cómo voy a funcionar ahora en adelante? Finalmente la gente que se rebeló eran parte de los levitas, gente que era de su propia como que familia o tribu, podríamos decir. Entonces, realmente Dios viene y le dice, mira, oye, tú y tus hijos, fíjate, y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. ¿Y qué quiere decir eso? Llevarán el pecado del santuario. Quiere decir, otras versiones lo ponen como llevarán la culpa en relación a, la NTV dice, serán responsables. Y lo que Dios le está diciendo a Aarón es como que Dios está restaurando otra vez y como que confirmando a Aarón lo que Dios le llamó a hacer. Es Aarón, toda esta gente se levantó en contra tuya, cuestionó esto, pero ¿sabes qué? Yo te he dado a ti la responsabilidad de hacerte cargo del pecado, de llevar las cosas del sacerdocio, de llevar las cosas que tienen relacionadas con el servicio en el templo. Yo te he dado esa responsabilidad. Aunque ellos se levantaron y dijeron, ¿quiénes son ustedes? Aquí dice, tú y tus hijos, porque yo te lo estoy diciendo. Entonces está como que reforzando el llamado de Aarón y le está recordando de que Aarón es el responsable. Dice, tú te vas a hacer cargo del pecado en el santuario, tú te vas a hacer cargo del pecado en el sacerdocio. O sea, tú eres el responsable de esta situación, a pesar de la oposición, a pesar de la gente que se ha levantado. Entonces es como si Dios le estuviese diciendo, Aarón, o sea, yo te he llamado a ti a asumir la responsabilidad de esto que te he encomendado. Y imagínate, o sea, Aarón debe de ofrecer pues sacrificios, debes hacer todas estas cosas, también como que en nombre de toda esta gente que se le ha revelado, que ha cuestionado, ha dudado, ha murmurado, y Aarón tiene que seguir con su trabajo como sumo sacerdote. Es difícil cuando Dios te ha puesto personas a las que debes de cuidar y a lo mejor no han sido muy gentil contigo, por decirlo de una manera muy suave, y aparte tú tienes que hacer lo que Dios te llamó a hacer, que es interceder, orar y fungir de así como de una persona que está velando por las necesidades espirituales de esa gente que te está criticando. Y eso es lo que Aarón está ocurriendo acá. O sea, no es nada fácil para él realmente. Él debe de tomar la responsabilidad de esa gente también, que a lo mejor podría decir no se lo merece, o fueron malos, fueron crueles, fueron así. Pero Aarón dice, no, tú eres el responsable de esto, le dice Dios, y yo te he llamado y hazlo. Y pensaba de algo importante. Mira, Aarón es un líder en la congregación. Está en una posición de liderazgo, pero juntamente con el liderazgo, algo que nunca debemos de olvidar, si tienes alguna posición de liderazgo aquí en la iglesia o en algún ministerio, o a lo mejor en tu trabajo o en algún ministerio que Dios te haya puesto, juntamente con el privilegio viene otra cosa que viene de la mano, que se llama responsabilidad. Es privilegio, pero también es responsabilidad. Y Dios le dice, tú eres el responsable, Aarón, de esto que te he encomendado. No importa, yo ya traté con ellos, ya pasó, pero tú sigues siendo el responsable y debes de hacerte cargo de esta situación. No es nada fácil para Aarón, obviamente. Ahora, del verso 2 al 6, vemos algo sumamente hermoso, que es, ¿qué es lo que tiene que hacer Aarón? Fíjate, y a tus hermanos, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Fíjate después en el verso, al final del verso 3 dice, o 2, serviréis de delante del tabernáculo. Verso 3 dice, guardarán lo que tú ordenes, dice.
El inicio del verso 4, se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Entonces, aquí vemos que trabajar en el tabernáculo, trabajar y servir a Dios ahí, no era ningún trabajo fácil. Ves cuando Dios empieza como que a decir, esta tribu va a hacer esto, esta tribu va a hacer esto otro, esta familia se va a dedicar a esto. El trabajo del tabernáculo era un trabajo muy, muy grande, era muy cansado. Y habían personas que se dedicaban exclusivamente a ciertas cosas. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Aarón es, el trabajo que está por delante, el servir en el tabernáculo, es cansado, pero ese trabajo no lo vas a hacer solo. No lo vas a hacer solo. Yo he puesto gente, he puesto a los levitas, a la tribu de Leví, para que te ayuden en esa labor de servir, de servirme y de servir en el tabernáculo. Pero fíjate qué es lo que debe de ocurrir. Dice que se acerquen a ti, o sea, estar cerca de Aarón. ¿Qué era la responsabilidad o lo que Dios esperaba de los levitas? Uno, que estuvieran cerca de Aarón, dice el verso 2. También dice que estuviesen junto a Aarón. También dice que sirvieran a Aarón, que Dios los había puesto para eso. Que también dice, fíjate, que tenían que seguir, guardar lo que tú ordenes, o sea, seguir las instrucciones de Aarón. Entonces vemos como que principios que son importantes a la hora de entender lo que Dios espera y busca en personas a las cuales Él ha llamado a servir. Son personas que deben estar cerca de su líder, deben estar junto a esa persona, deben de entender que Dios también les ha puesto para servir a la persona que ha puesto sobre ti, y que deben de estar dispuestos a seguir instrucciones. Eso es básicamente lo que Dios le dice, los levitas, esto es lo que van a hacer para ti. Tienen que estar cerca, deben de seguir instrucciones y están para servirte. ¿Y cuál era su chamba? Básicamente aparece varias veces repetida, el cargo de todo el tabernáculo. O sea, habían cosas que en el tabernáculo se necesitaban hacer y Aarón no las podía hacer todas. Entonces Dios dice, los levitas van a ayudarte a hacer esas cosas que el tabernáculo necesita. Otra versión lo pone como las obligaciones de la tienda. La NTV dice los deberes asignados al tabernáculo. O sea, había muchas cosas que realmente Aarón no podía hacer. Entonces estos levitas iban a estar ahí para servir a Aarón. ¿Y cómo iban a servir a Aarón? Y esto es importante entenderlo. Dice, ellos van a estar ahí para que te sirvan. ¿Y cómo van a servir? Haciendo estas cosas, pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica que los levitas se dediquen a el cargo del tabernáculo? Para que Aarón pueda hacer lo que Dios le llamó a hacer a él. Esa es la manera en que ellos van a servir a Aarón. No en que Aarón diga, sea caprichoso y vete los chescos, no es eso. Es servirle de una manera en que Aarón pueda hacer lo que Dios le pide a él que haga. Es como podríamos decir, estos hombres están ahí puestos para facilitarle el trabajo a Aarón, para aligerarle la carga a Aarón, para que Aarón pueda hacer lo que Dios le pide hacer. Y pienso en esto, ¿no? ¿Qué cosas vemos en la Biblia que nos hablan y nos pintan algo parecido a esto? ¿Cuál sería la versión del Nuevo Testamento de esto? Y eso lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 6. Mira, vamos a Hechos 6, por favor. Hechos 6. La iglesia del libro de Hechos estaba creciendo. Mucha gente se estaba agregando, Dios estaba haciendo cosas grandes, pero era tanto el número ya de personas que estaban añadiéndose a la iglesia, que fíjate lo que ocurre. Verso 1 de Hechos 6 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Y fíjate, es lo mismo que ocurre en Números. O sea, en Números la gente empezó a ¿qué? A murmurar, a quejarse. Y aquí el primer como pecado muy notorio que vemos en la iglesia original, imagínate, tiene días de haber comenzado o semanas,
Y fíjate, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, que de entre vosotros, dice, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, el problema era que eran demasiados ya, había mucha gente. Y cuando las iglesias crecen, los problemas también crecen. Y tenemos que estar conscientes de que si una iglesia va a crecer, los problemas van a aumentar. Porque cada persona es un mundo. Y cada persona es un problema en potencia. Porque todos tenemos nuestros rollos, pensamos que hay ciertas cosas que se debiesen de hacer, o ciertas necesidades en mí que debiesen de ser atendidas. Y es lo que pasó ahí en Hechos. Pero es importante que realmente los discípulos o los apóstoles identifican luego cuál es la prioridad para ellos. ¿Y cuál es la prioridad? Lo que dice ahí, la palabra y la oración. La palabra y la oración eran su prioridad. Entonces, teniendo en cuenta esa prioridad, y esa prioridad, ¿quién se las dio? Se las dio Jesús. Se las dio Jesús. Las prioridades están establecidas por Jesús. Cuando ves en Juan 21, cuando el Señor está hablando con Pedro, le dice 3 veces: apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. Y lo que Jesús le está diciendo ahí a Pedro es realmente su llamado. O sea, Pedro estaba siendo llamado por Jesús a apacentar, y apacentar quiere decir alimentar, quiere decir velar por o proteger. Entonces, parte del trabajo al cual Jesús había llamado a Pedro y a los apóstoles era eso: a la palabra, a la oración, para alimentar las ovejas, para tener cuidado de ellas. Entonces, es Jesús y la Biblia quien define cuáles son nuestras prioridades, ¿ves? Deja que Jesús y la palabra definan cuáles son nuestras prioridades, porque si no tenemos las prioridades en orden, ¿sabes lo que va a ocurrir? Las urgencias siempre nos van a distraer de realmente qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Aquí la situación es: Dios levanta a Aarón y le dice: ¿sabes qué? Yo he puesto a los levitas para que te ayuden en las cosas del tabernáculo, para que tú te dediques a hacer lo que yo te llamé a hacer, y para que no te distraigas. Entonces es tan importante. Y me gusta, como que volviendo ahí a Números, lo que dice en el verso 6, fíjate: dado a vosotros en don de Jehová. ¿Qué es lo que es? ¿Qué quiere decir don? Regalo. Eso es la palabra don, es un regalo. Dice ahí en el verso 6 de Números 18: dado a vosotros en don de Jehová. Lo que Dios le está diciendo a Aarón es: ¿sabes qué? Yo he reunido a esta gente, a los levitas, y se los he dado como regalo a ustedes. Como un regalo. ¿Y sabes qué? Y aquí hay como que 2 ángulos o 2 lados de la moneda. Si hay personas que están sirviendo bajo ti, o que tú tienes cierta autoridad sobre personas que están bajo ti, debes de recordar de que esas personas son un regalo de Dios para ti, para ayudarte. Y debes de verlo como eso, no como una carga, ¿ok? Son un regalo que Dios ha puesto bajo ti, bajo tu liderazgo, bajo tu guía, y que son un regalo de Dios. Ahora, al revés, si tú estás sirviendo a alguien que está sobre ti, esa persona que Dios ha puesto sobre ti también es un regalo de Dios para tu vida. ¿Es un regalo para qué? Para que tú le puedas servir y puedas hacer, y a lo mejor eso es realmente donde Dios te ha puesto, es poder contribuir para aligerar la carga, para hacer más fácil, para que cada quien se pueda enfocar en lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer también. Ahora,
¿Puedes dar gracias por las personas que están bajo tú o sobre ti? Porque a veces pensamos y no lo vemos como un regalo, lo vemos como que, ay, no puede ser, ¿y por qué hace esto? ¿Y por qué se comporta así? Y empezamos a quejarnos en vez de dar gracias por las personas que están bajo nosotros o sobre nosotros. Pero pensaba un poco en Jesús, ¿ves? Jesús siempre es el mejor ejemplo. Y cuando ves, por ejemplo, en la última cena, cuando leemos ahí en Lucas 22, cuando dice que él dice, cuando está partiendo y va a comenzar a comer con los discípulos, dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Dice, y realmente dice, y tomando, dice que dio gracias. Dio gracias por ese momento. Ahora, ¿qué iba a representar ese momento? ¿O qué representaba la comunión? Que Jesús iba a dar su vida por sus discípulos. Pero dice que a pesar de eso, a pesar de que él sabía lo que implicaba esa última cena, lo que representaba, dice que aún a pesar de eso, Jesús pudo dar gracias por un momento como ese. Y poder dar gracias. Jesús dio gracias por morir por personas como sus discípulos. Yo puedo dar gracias por personas que están, en cierta manera, podríamos decir, no inferiores, pero quizás bajo nosotros, como que en liderazgo o en guianza. Jesús tenía un deseo de ir a morir por ellos, pero también Jesús dio gracias por el privilegio de servirles a ellos dando su propia vida. Ahora fíjate el verso 7 otra vez ahí en Números 18. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio y todo lo relacionado con el altar. Aarón, tú eres responsable de esto. Tú eres el llamado a esto del sacerdocio. No es Coré, que quería hacer algo que no había sido llamado a hacer. Tú debes de ser fiel en este llamado, porque no es la elección de Coré, tampoco es tu elección, es la elección de Dios. Dios puso a Aarón ahí. Entonces debes de ser fiel. Y sabes que le dice al final del verso 7, dice, y yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. ¿Qué le pasó a Coré? Por querer hacer algo que no había sido llamado a hacer, terminó muriendo. ¿Qué pasó con los otros hombres, con los 250 hombres que querían como que seguir a Coré por ser o hacer algo que no habían sido llamados a hacer? Terminaron muriendo. Ahora, no estoy diciendo que por hacer algo vamos a morir, pero hay un principio aquí bien importante. Muchas veces pensamos y decimos que es peligroso, y sí lo es peligroso no estar en la voluntad de Dios. Siempre escuchamos eso, es peligroso no estar haciendo la voluntad de Dios, o no estar donde Dios está puesto. Pero ¿sabes qué? También es peligroso querer hacer algo para Dios que Él no te ha llamado a hacer. Eso también es peligroso. No solamente no hacer lo que Él nos pide hacer, sino que hacer algo que Él nos ha pedido hacer. Eso fue básicamente el pecado de estos hombres. Ellos tenían una responsabilidad, pero quisieron ir más allá e involucrarse en algo al cual no habían sido llamados. Ahora, versos 8 al 20, vamos a leerlo así. Dice, dijo más Jehová a Aarón, y aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será, dice, cosa muy santa para ti, para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado.
Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombre como de animal será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario, que es de 20 gueras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, del verso 8 al 20 vemos la provisión de Dios para el sacerdote y para su familia. Vemos la provisión de Dios, y es qué es lo que ocurre y qué es lo que va a ocurrir con Israel. Ellos van rumbo a la tierra prometida. Cuando entran a la tierra prometida, las diferentes tribus van a tener posesión de diferentes partes de la tierra. Pero Dios le dice que los levitas no van a tener heredad en tierra. No van a tener, y ahí vamos a explicarlo, ya lo leímos. Pero ellos no van a tener heredad, no van a heredar territorio o un pedazo de tierra. Eso es lo que Dios les está diciendo. Pero para sostenerlos o en reemplazo para su sustento, Dios establece una serie de cosas que va a terminar o va a significar la ayuda para Aarón y la familia sacerdotal y parte de los levitas. Y fíjate en el verso 9, dice, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Habían ciertos sacrificios que traían a Dios y que eran quemadas. Habían otras cosas que eran sacrificadas y eran quemadas, y la carne se quedaba y otras cosas iban a permanecer. Habían ofrendas de trigo, de cereales, y Dios está estableciendo una manera en que el sacerdote y la familia de sus hijos y todos puedan tener un sustento para sus vidas, un sustento. Y fíjate el verso 12, me gusta cómo lo pone, dice, de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Todo lo más escogido es de lo mejor. Todo lo que le están ofreciendo a Dios, todo lo que toda la congregación le va y le ofrece a Dios, hay ciertas cosas que van a ser para Dios, pero hay otras cosas que van a quedarse, que van a ser para el sacerdote y su familia, de lo mejor. Es como si Dios está diciendo, lo que me han dado a mí, yo te lo voy a compartir a ti, Aarón, y a tu familia. Así de buena onda. O sea, no me lo voy a quedar todo. Para que veas que te quiero, que soy buena onda contigo, esto también te lo voy a dar a ti. Voy a compartir contigo, porque tú no vas a tener herencia en la tierra, más yo te voy a sostener, voy a darte esto, voy a compartir contigo. Y es increíble, pues cómo Dios provee por esta gente. Pero lo que encuentro realmente importante en este texto es lo que aparece en el verso 20. Dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Lo que Dios le está diciendo es, ¿sabes qué, Aarón? O sea, ellos no van a tener tierra, tú no vas a tener tierra, pero realmente tu parte y tu herencia soy yo, dice. Tu parte y tu herencia soy yo, tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir parte? Es porción. Es la porción que te tocó. A las tribus le iban a tocar una porción de la tierra, un pedazo de tierra en ya la tierra prometida. Pero lo que Dios le está diciendo a Aarón y a los levitas, ustedes no tienen un pedazo de tierra, tienen a Dios. Tienen a Dios. Yo no le estoy dando algo tangible, yo me estoy dando a mí mismo a ustedes. Ahora la pregunta ¿es suficiente saber que Dios es suficiente?
O sea, es suficiente para nosotros. Tú dices, pues que yo no soy levita, yo no soy un sacerdote. ¿Qué dice Pedro? Que somos linaje escogido, somos una nación de sacerdotes. Entonces la pregunta para nosotros esta noche es, si Dios viniese y, ¿sabes qué? Esto no es para ti. Un pedazo de tierra, algo que te amarre a este mundo, eso no es para ti. Pero en cambio de eso, yo me estoy dando, yo me he dado a ti por completo. Eso es lo que te va a tocar, esa es la porción. Que lo pones en la balanza y ¿cuál es tu conclusión? No es que no, quiero esto también, ¿ves? Esto también lo busco, lo quiero. Pero dice, no, eso no es para ti, yo estoy proveyendo por tus necesidades. Y es importante, ¿ves? O sea, Dios sabe que Aarón y su familia y los sacerdotes necesitan sustento. Y está dejando establecido el procedimiento para que Israel como nación pueda velar por ellos, ¿ves? Pero finalmente quizás un pedazo de tierra, ¿qué te hace? Te da confianza, porque finalmente dice, pues tengo donde caerme muerto. O sea, tengo un pedazo de tierra y tengo un lugar que es mío, ¿no? Pero Aarón no iba a tener un lugar que pudiese decir, ese es mío. Pero sí tenía un Dios que podía decir, Él es mío. ¿Ves? Él es mío. Él no me dio esto, pero se dio a sí mismo por mí. Nada ni nadie puede ocupar el lugar que Dios quiere ocupar en nuestra vida. Ni un pedazo de tierra, ni una casa, ni un auto, ni un trabajo, ni una relación. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Y Dios quiere ocupar ese lugar en nuestra vida. Mira, vamos a Jeremías 51, por favor. Jeremías 51. Verso 17 al 19. Jeremías 51, 17 al 19. Dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo y no tiene espíritu. Vanidad son, dice, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos, dice, no es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y habla de este escultor que construye algo como es su ídolo. Y es algo que él ha construido con sus manos, dice, pero finalmente dice, ¿sabes qué? Eso es mentira, es algo que no tiene vida, que no puede respirar, no tiene espíritu. Dice, es vanidad, es obra digna de burla, dice, que en el tiempo al final va a desaparecer. Pero fíjate, no es como ellos la porción de Jacob, dice, la porción, porque él es el formador de todo. E Israel es el centro de su herencia. La palabra porción es la misma palabra que dice acá, que Dios le dice a Aarón, yo soy tu porción. Yo soy tu porción, yo soy tu herencia. ¿Y sabes qué? ¿Quién es este Dios que es esta herencia para Israel? ¿Quién es este Dios que es ese regalo para ellos? ¿Quién es este Dios? Fíjate el verso 15, ahí arribita de Jeremías. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Ese es nuestro Dios, ¿ves? Ese es el Dios que se da a sí mismo, el que hizo todas las cosas. Entonces, cuando Dios le está diciendo a Aarón, ¿sabes qué? Ellos tienen un pedazo de tierra y sí, yo se los estoy dando. Pero finalmente yo me estoy dando a mí mismo, yo que hice todas esas cosas. Yo me estoy entregando a ustedes como una herencia. Ahora, Colosenses 2:8, vamos a Colosenses 2:8.
Colosenses 2:8. Fíjate que dice ahí. Colosenses 2:8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjate, porque en Él, o sea, ¿en quién? En Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, toda. Y vosotros estáis, ¿qué dice ahí? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si no tienes esto, si Dios no te ha dado otra cosa, si Dios no te ha dado algo que a lo mejor tú buscabas, o si Dios no te ha dado algo que quizás le ha dado a otra persona, debes de recordar esta promesa. Dios te dio a su Hijo. Y si te ha dado a su Hijo, y si tú estás en Jesús, estás completo en Él. O sea, completo quiere decir que no te falta nada, realmente. Que no hay nada que falta para que pudieses estar completo. O sea, realmente en Jesús ya estás completo. Él es nuestra heredad, Él es nuestra porción. Hay muchos salmos que hablan de eso, de que Él es nuestra heredad, Él es nuestra porción. David escribió muchos salmos donde habla de eso. Pero ¿es suficiente para ti eso? Saber de que en Dios, que en Jesús específicamente estás completo y que realmente todo lo demás no es necesario. No quiere decir que Dios no nos lo ha dado. Él nos ha dado todo, ¿ves? Muchas cosas nos ha dado Él. Pero realmente lo que necesitamos lo tenemos todo en Él. No es Jesús y algo más te va a hacer estar completo. Si tú crees o si yo pienso que necesito a Jesús y algo más para estar completo, realmente no he entendido quién es Jesús de verdad. Y estoy buscando llenarme y creo que Jesús no es suficiente. Entonces aquí cuando dice yo soy tu parte y tu heredad, ese es Jesús, ¿ves? Para nosotros. Él es nuestra porción, Él es nuestra heredad. Él es ese Dios que hizo todas las cosas como leímos ahí en Jeremías. Y eso es lo que Dios le estaba ofreciendo a Aarón. ¿Quién te puede ofrecer eso? Nadie. ¿Cómo puedes pagar que Dios diga yo me entrego? No, eso no lo puedes pagar. Un pedazo de tierra lo puedes pagar. Pero que Dios diga yo me ofrezco a ti, eso no se puede comprar. Y si no lo puedes comprar, tampoco lo vas a poder perder, porque Él te lo está dando. Él se está dando a sí mismo, a ti, a mí. Yo soy tu parte, tu heredad, dice. Verso 21, de ahí de Números 18. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad a estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque los levitas he dado, o a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces ahora es como que la provisión de Dios específicamente para un grupo más grande, que son los levitas completamente. Lo anterior era para Aarón y la familia sacerdotal. Ahora es para los levitas y la provisión de Dios para ellos es esto que él menciona aquí, que son los diezmos. Diezmos para los levitas. Y no vamos a recoger una ofrenda esta noche. No te asustes ni te espantes que vamos a pedir dinero. No hacemos eso. Pero aquí ves que Dios también está consciente de la necesidad de este grupo. De personas que ha sido llamada a servir en el tabernáculo, en el templo. En lo que Dios ha construido, en la obra de Dios. Y fíjate, el verso 21 que dice que esto no es un regalo. No es un regalo, fíjate. Los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. Dice, por cuanto ellos sirven en el ministerio. O sea, no es un regalo como que, te estoy regalando esto y date por servido.
así como que te estoy haciendo un favor. Es como me decía Marcelino, que había visto un post en internet que decía, el pastor no trabaja. Dice como que se burlaban, ¿no? Algo así como que se burlan porque el pastor no trabaja. Y ahí sale una lista de todas las cosas que hace un pastor. Y no, la gente no lo ve como un trabajo, ¿ves? Dice, no, pues es algo así como que súper ligero. Pero aquí dice, o sea, no es un regalo lo que le están dando a estos hombres, es por su ministerio, por su servicio a Dios. Ellos van a tener esto y se les va a proveer de esto otro. El servicio en el tabernáculo es trabajar. Y ellos tienen que hacerlo porque no lo puede hacer otra persona. Si lo hace otra persona va a ocurrir lo que acaba de ocurrir antes. Dice que murieron por estar haciendo algo que no han sido llamados a hacer. Entonces, ¿qué es importante? Porque si eres sobre todo como que a lo mejor nuevo, a lo mejor con nosotros, y a veces el asunto de los dineros y de diezmos y de todas estas cosas que a veces vemos en diferentes a lo mejor grupos o iglesias, podemos como que confundirnos un poco. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el dar y sobre los diezmos? Jesús en el Evangelio les reprocha y realmente les hace ver a los fariseos de que ellos estaban como que hilando muy fino. Habían ciertas cosas, detalles como rituales que ellos estaban siendo exigentes, pero estaban descuidando cosas más importantes para Dios, como la misericordia, como el amor, por ejemplo. Y de hecho dice ahí en Lucas 11:42, no vayas ahí, dice, yo te lo leo, dice, diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. O sea, están siendo unos judíos muy obedientes, ¿ves? Diezmando y presumiendo eso. Dice, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, esto os era necesario hacer, dice, sin dejar aquello. O sea, no es que Jesús le está diciendo, dejen de diezmar por preocuparse del amor y la justicia. El amor y la justicia es más importante, dice, sin descuidar lo otro. Sin descuidar el diezmo, le dice a estos judíos practicantes ahí, estos fariseos. Ahora, el Nuevo Testamento para nosotros como cristianos nos fuerza, nos obliga a diezmar. No, realmente no. No estamos obligados porque en Jesús las cosas cambian. Por eso Marcelino dice, esto no es un asalto, porque no es lo que es, no es un asalto a mano armada y arriba las manos. Realmente damos, ¿por qué? Porque ya nada de lo que hacemos es por obligación o por manipulación, es por amor. Y ya no es el Nuevo Testamento, ya no hace un énfasis en una cantidad en particular necesariamente, sino que realmente nos da la libertad, como nos da la libertad en muchas otras cosas en nuestra vida, donde ya cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. El poner una caja ahí atrás es confiar en Dios, ¿ves? Porque podríamos hacer muchas otras cosas para manipular y para presionar a la gente. Y usar a Dios en eso y meterle miedo a la gente, como quizás en muchas partes lo pueden hacer. Pero el poner una caja y dejar y confiar en que es algo entre nosotros y Dios, es realmente lo que somos llamados a hacer, ¿ves? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia respecto a cómo nosotros ahora, no ya en el Antiguo Testamento, no en este pacto, cómo damos nosotros, cómo debemos de dar? Y hay dos citas que son importantes, de hecho las enseñamos hace un par de años ya, pero si eres nuevo, creo que esto te va a importar o interesar. La primera de ellas está en 1 Corintios 16, y no lo vamos a leer porque no es como que el tema principal. Pero 1 Corintios 16 es una porción. La otra está en 2 Corintios capítulo 9. Léelo después llegando a tu casa. 1 Corintios 16 y 2 Corintios 9. Ahí vemos 8 principios útiles para nosotros de cómo y por qué damos. ¿Ves? Ya no es un asunto de cómo era con Israel. Nosotros no somos Israel, ¿ok? Somos la iglesia. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice Dios en su palabra de por qué y cómo damos? Y reitero, no vamos a pedir ofrenda, ¿ok? Primero, en 1 Corintios 16, Pablo dice que debemos de dar sistemáticamente. Somos llamados a dar sistemáticamente. Ahí Pablo dice, cada primer día de la semana.
Está hablando a esa iglesia, una iglesia de cristianos que son gentiles, no son judíos, los corintios. Entonces, damos sistemáticamente, ahí Pablo dice, cada primer día de la semana, o sea, cada domingo. Número 2, damos todos. No es el que tiene más, da, y el que no tiene, o el que tiene menos, no da. Damos todos, porque dice Pablo ahí, cada uno de vosotros. No dice los que tienen más dinero, o solo los ricos en la iglesia, no. Cada uno de vosotros va a dar, o puede dar, ¿ves? Entonces todos somos llamados a dar. Número 3, damos planificadamente. Damos planificadamente, porque Pablo dice ahí, ponga aparte, y le dice algo, guárdelo, lo que tiene guardado. Cuando venimos y oramos el domingo y oramos por las ofrendas, no es en ese momento decir, chíspale, ¿cuánto voy a dar? Eso no es planificar, sino que es en la semana tú oras y ves y guardas algo porque vas a ofrecerle a Dios. Es algo planificado, no improvisado en el domingo. Número 4, damos proporcionalmente. Damos proporcionalmente. Pablo dice ahí, 1 Corintios 16, según haya progresado. Si te va bien y tienes más, puedes dar más. Si te va no tan bien, pues puedes dar menos, ¿ves? Pero das proporcionalmente, doy proporcionalmente a cómo me está yendo en ese momento. 5, damos no por manipulación. Damos no por manipulación. Porque Pablo dice, cuando yo llegue a visitarlos, ese día no se recoja la ofrenda. ¿Te imaginas? Pablo viene a visitarnos, ¿no? A la iglesia aquí a Calvary, Cancún. Entonces da su mensaje y terminando la reunión hace lo que hago yo. A lo mejor se para ahí atrás. Entonces están recibiendo las ofrendas y Pablo está mirándote así. ¿Cuánto vas a poner? ¿O quiénes van ahí a poner? ¿Te imaginas cómo te sentirías? ¿Por qué darías? Porque Pablo está ahí, manipulado o influenciado por él. Dice, el día en que yo vaya, ese día no se va a recoger la ofrenda. ¿Ves? No por manipulación. 2 Corintios 9 ahora. Principio número 6. Damos generosamente. Somos llamados a dar generosamente. Ahí Pablo habla, el que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Y sí, eso está manipulado y que tú siembras y vas a recibir. Pero eso es lo que dice la Biblia. Sembramos generosamente, damos generosamente. Número 7. Damos libremente. Damos libremente. Dice ahí Pablo, como cada quien propuso, ¿en dónde? En su corazón. Es algo entre tú y Dios, teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos visto. No es alguien que te tiene que estar diciendo, esto es lo que debes de dar, o si no das esto, esto otro. Es tristísimo escuchar tantas historias de gente que ha sido lastimada por la manipulación financiera que en algunas partes se hace de la gente. Damos libremente. Y sabes que lo menciono, cuando pones las cosas, no necesitas poner tu nombre. No ponemos nombres en los sobres, porque no nos interesa saber quién está dando y cuánto está dando. Es algo entre tú y Dios. No te sientas presionado, yo sé que en algunas otras partes se hace, en otros lugares se hace, en Estados Unidos se hace por cosas fiscales, el gobierno fiscaliza las iglesias de una manera muy intensa, pero aquí no es necesario hacerlo, es algo entre tú y Dios. Y número 8, damos alegremente. Damos alegremente. Dice Pablo, no con tristeza. ¿Por qué? Porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Entonces, si yo no estoy haciendo eso, mejor me abstengo de dar. Y si tengo que entender estos principios, de que realmente esa es la manera en que damos ahora en el Nuevo Testamento. John Piper, un predicador muy popular, le preguntan sobre el diezmo y le dice, la verdad dice, te lo voy a resumir, dice, un cristiano que entiende la obra de Jesús en la cruz, el 10% es lo menos que podría dar. O sea, y todo se remite a eso. Porque realmente todo lo que damos, no solamente nuestros recursos, nuestra vida, nuestros talentos, todo lo que Él nos ha dado, todo debemos de verlo a la luz de lo que Él hizo por nosotros. Simplemente por eso.
Volviendo ahí a Números para terminar, verso 25 al 32. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano a la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreceréis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues en vuestra remuneración, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio. ¿Ve? También esto se le da porque ustedes están sirviendo, no es un regalo. Es por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión, y no llevaréis pecado por ello cuando hubierais ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Rápidamente, los levitas no estaban exentos de dar. Ellos también van a dar el diezmo del diezmo. O sea, ellos también dan su diezmo. Eso es lo que Dios le está pidiendo. Ellos también, como líderes, deben de dar. A veces los líderes en las iglesias creen que el llamado a dar es de la congregación y no de ellos. Eso no lo vemos en el Nuevo Testamento y tampoco lo vemos en el Antiguo. Dios le dice: ustedes también tienen que dar. Van a dar el 10%. Todos hemos sido llamados a dar. ¿Por qué damos todos? ¿Por qué todos tenemos que dar? Porque seguimos el ejemplo de nuestro Padre. El mejor ejemplo del mejor dador es el Padre. Nos dio a su Hijo. El otro mejor ejemplo de un dador es Jesús. Nos dio su vida. Nos dio su vida. Ellos son el modelo para nosotros a la hora de dar. Y aprendemos de Dios, aprendemos de Jesús. Y dice: y van a ofrecer lo mejor. Aparece repetido 2 veces. Van a ofrecer lo mejor. ¿Sabes por qué lo pone Dios? Porque Dios nos conoce. Dice: cuando vengan todo lo que van a recibir, imagínate, tampoco es una persona, O sea, esto no es un enriquecimiento de una familia. Son miles los levitas que trabajan en Israel. Entonces, todo lo que Israel va a traer se reparte entre miles de personas, ¿ves? No es que alguien va a levantar su imperio personal, no. Pero dice: cuando ustedes, de todo lo que van a recibir, imagínate todo lo que van a recibir de la congregación, ustedes van a dar ese diezmo, se lo van a dar a Aarón, y van a dar de lo mejor que tengan. Porque si viene una ovejita gordita y una flaquita, ¿cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál vamos a regalar? La flaquita, la más feita, la que no nos duela tanto, ¿ves? Lo que no nos cueste tanto. Y Dios dice: no, van a dar, dice, de lo mejor. Eso es lo que Dios espera de ellos, de lo mejor. ¿Por qué? Porque esta gente está dedicada a servir. Ahora, vamos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Versos 6 al 14. Dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Aquí vemos el paralelo en el Nuevo Testamento de personas que han sido llamadas a dedicarse a la obra de Dios. Y Pablo habla en lugar de él y en lugar de Bernabé. Dice verso 6 de 1 Corintios 9: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice también, o esto también, la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros?
Y Pablo está hablando de esa verdad del Antiguo Testamento, dice, eso fue escrito para nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza, dice, debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Pablo plantó esta iglesia en Corintio. Y vemos antes y después de que realmente los corintios eran codos, realmente. Y no querían sostener a Pablo. Y Pablo dice, ok, yo no voy a ser gravoso para ustedes, no voy a hacer una carga. ¿Y quién estaba sosteniendo a Pablo? Otras iglesias que eran más pobres. Estaban pagándole el salario mientras Pablo estaba en una ciudad grande, en una iglesia muy grande, a lo mejor. Dice, pero dice, o sea, el que se dedica a servir a Dios puede. Y es bueno que viva de eso. ¿Ves? No es antibíblico. Gálatas 6:6, rapidito, para terminar. Gálatas 6:6. Dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, el que aprende, dice, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, lo mismo que Pablo está diciendo otra vez. Y digno es el obrero de su salario. Entonces otra vez no vamos a pedir ofrenda, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que para entender el equivalente a los levitas que trabajaban y estaban completamente dedicados a la obra de Dios y que la nación iba a sostenerlos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran servir eficazmente a la obra de Dios. El paralelo es, en el Nuevo Testamento es igual, dice Pablo. Entonces, es eso, es cómo cada quien puede contribuir de una manera en cómo Dios nos ha llamado para que todos podamos ser efectivos en lo que Dios nos pide hacer. Entonces, ahí está. Pero lo más importante, creo, es quedarnos con eso. Es quién es tu porción y quién es tu heredad. Es dónde está el sustento de tu vida, dónde está tu confianza. Eres como ese artesano que leímos en Jeremías que está construyendo un ídolo, que venera y su vida depende de eso, pero realmente dice va a perecer en el día final. ¿O es el Dios de Israel, el que hizo todas las cosas, el que se ha ofrecido a nosotros, el que dice Colosenses 2:8 que en Él estamos completos? ¿Dónde está tu porción? Bastante que pensar en un mundo bastante material, donde el valor de las personas o la importancia de las personas a veces está determinado por lo que tienen o lo que tenemos. Y pensamos que eso determina qué tipo de persona. No consiste de eso. Entonces, que Dios nos oriente en estas cosas que debemos de pensar, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cómo tú hablas a Aarón, cómo lo fortaleces y lo animas después de un momento de mucha presión y dificultad para él. Cómo le recuerdas que él es el responsable y debe de asumir esa responsabilidad. Pero también gracias porque vemos tu corazón generoso con una familia, incluso con Aarón mismo, que realmente vemos sus inicios frágiles y dejándose llevar por la congregación. Pero como tú tenías un plan excelente para su vida, de servirte, y como tú te ofreces a ti mismo, a él y a su familia, como realmente la herencia que ellos van a recibir. Así te has ofrecido a nosotros, tú eres nuestra herencia. Te tenemos a ti
Y ayúdanos a recordar eso. Gracias por todo lo material que nos puedas dar, pero realmente eso es totalmente secundario, eso se va a ir, eso lo vamos a perder, eso es paja. Pero realmente ayúdanos a voltear nuestros ojos y mirar a esta gran verdad. Te entregaste y te hiciste disponible para cada uno de nosotros en Jesús. Y en ti estamos completos, o sea, no nos falta nada. Que esa verdad nos agarre por los dientes y que nosotros la agarramos también y que no nos soltemos de algo que es real. En ti estamos completos. Y gracias por todo lo demás que nos has dado, pero gracias principalmente por darte a ti mismo, a nosotros. Gracias, Jesús, te amamos. Llévanos con bien de regreso a nuestras casas. Danos corazones generosos para tu obra, para nuestras familias, para el que lo necesita. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. A desprendernos a no aferrarnos a las cosas que tenemos, sino a dejarnos ser usados por ti en tus planes y en tu obra. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.